Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo segmento, nuestro podcast, nuestro primer capítulo. Este segmento se denomina Hablemos de Fertilidad como tal. Va a estar colgado en nuestras redes sociales y en las diferentes plataformas como tipo Spotify. El día de hoy pues obviamente tengo el gusto de compartir este primer capítulo con nuestro director y fundador, el doctor Pedro Valdivieso Rivera. Bienvenido. En su propia casa, obviamente. Y bueno, vamos a hablar de un tema en particular, que es el estudio genético de embriones, el PGT, el diagnóstico genético preimplantacional. Y para eso hemos escogido un caso muy bonito, algo que realmente lo vemos con mucha frecuencia en nuestra consulta. Y creo que este caso es algo que vemos las bondades de este estudio genético, pues, ¿no? Sí que vamos a comenzar hablando un poco de esta paciente, de estos pacientes, cómo llegaron a nuestra consulta, cuáles fueron los antecedentes patológicos y cuál fue la indicación de hacer este estudio genético, pues, ¿no? Pero brevemente, antes de iniciar a hablar, vamos a hablar un poquito de qué es el estudio genético, ¿no? Del estudio genético de embriones. Pues, si nos comentas un poco de eso, en qué consiste la metodología de hacer el estudio genético, un poco. Bueno, primero las indicaciones de un estudio genético. Es establecer haciendo una biopsia de los embriones, establecer si son embriones genéticamente normales o genéticamente anormales. Tiene sus indicaciones específicas. La más frecuente es la edad materna avanzada. Así es. ¿Sí? O sea, mujeres que tienen 38, 39, 40, 41, 42 años y que todavía tienen algo De reserva ovárica. de reserva ovárica, se pueden intentar una fecundación in vitro, pero haciendo un diagnóstico genético, lo cual asegura una transferencia, asegura en el gran porcentaje una transferencia de un embrión genéticamente normal y eleva la probabilidad de embarazo. Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. Entonces, el caso de esta pareja es un caso muy singular. ¿Okay? ¿Puedes exponer algunos? Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, ya que ya igual vamos a ir hablando realmente con más detalles lo del estudio genético como tal. Efectivamente, una de las indicaciones más comunes es la edad materna como tal. También está la edad paterna, la edad del varón, pues también hay pues que los abortos a repetición o si se ha detectado en uno de los futuros padres, pues si hay alguna enfermedad que pudiese ser transmitida a la descendencia, etcétera, pues, ¿no? Ok, entonces, esta paciente como tal asiste a nuestra consulta derivada de otro médico, de un gran colega y amigo del centro como tal, un ginecólogo aquí en la ciudad de Guayaquil. Nos refiere este paciente de manera urgente, por decirlo así. ¿Está bien? La paciente pues asiste con su pareja y nos comenta pues que realmente tiene 41 años, ¿va? Y que desea quedarse embarazada a la brevedad posible, que ya tenía unos poco tiempo, realmente tenía poco tiempo de evolución con su pareja, ¿ok? Efectivamente, y debido a la edad, obviamente la habían derivado a nuestro centro, ¿va? Lo bueno de tener un grupo de médicos que trabajan con nosotros en el equipo multidisciplinario es que saben cómo trabajamos y saben cuándo nos tienen que derivar pacientes, por decirlo así, y las indicaciones específicas, y eso ayuda porque el paciente no está perdiendo mucho tiempo haciéndose tratamientos que no sean necesarios, pues, ¿no? A veces nos llegan pacientes que, por decirlo así, tienen 38 años, comenzaron un tratamiento X en otros lados y nos llegan a nosotros después de 4 o 5 años. Ya no con 38, nos llegan a los 42, 43 años. Y ahí es cuando realmente es extremadamente dificultoso hacer tratamientos como tal.
¿va? Y hay que hacer otro tipo de tratamientos que a lo mejor al paciente no están de acuerdo, pues, ¿no? Ahora, esta paciente, vamos a leer un poquito de la historia clínica. Realmente no tenía muchos antecedentes patológicos en su historia clínica de enfermedades ni nada, ¿ok? Pues no había un sobrepeso, no había abortos a repetición, ¿ok? Lo que sí nos llamó un poquito la atención, que tenía una hormona tiroidea un poquito elevada, la TSH, está bien, pero se hizo la interconsulta con el departamento de endocrinología y le mandamos una dosis muy bajita de levotiroxina como tal, ¿ok? Simplemente de mantenimiento, que posteriormente, obviamente, cuando la paciente se embarazó, el endocrinólogo tiene que modificar un poco la dosis nada más, ¿ok? Esto es importante porque los trastornos endocrinológicos, por leve que sean, en pacientes que están buscando gestación deben ser tratados. Y eso es una de las ventajas, nuevamente repito, pues de tener un equipo multidisciplinario, pues, ¿no? La endocrinóloga que trabaja con nosotros, la doctora Gabriela Torres, pues nos ha capacitado. Y por lo tanto sabemos cómo tratar, no solo cómo tratarlos, pero también decir, ok, hasta aquí yo llego. Y ahora en adelante, pues, ahora sí. Y otros pacientes decimos, muy bien, usted tiene que ir a la endocrinóloga o al endocrinólogo. ¿Va? Y eso es muy importante porque muchas veces pasan desapercibidos esos pequeños trastornos endocrinológicos que pueden afectar la probabilidad de embarazo del paciente y que deben ser tratados a tiempo. Y que realmente no son tan complejos, pero hay que saberlos diagnosticar debidamente, pues, ¿no? Y esos trastornos en algunas ocasiones también incrementan la posibilidad de abortos. Por supuesto, definitivamente. De tal forma que una sutileza diagnóstica mejora las condiciones de la paciente, porque el objetivo que se persigue es tener un bebé, y un bebé sano. Y un bebé sano. ¿Okay? El objetivo no es hacer un procedimiento de reproducción asistida, es el vehículo del procedimiento. Y para hacerlo, pues hay que buscar todas las situaciones que se presentan para optimizar la tasa de embarazo de una paciente. Y hablando de esto, como para reconfirmar las facilidades que tenemos que obtener con las pacientes. Una paciente si tiene un sobrepeso y si baja de 3 a 5 kilos nos va a ayudar sobremanera. Por ejemplo, esta situación es extremadamente importante, de tal forma que nos va a ayudar tener una identificación y un análisis más exhaustivo de las pequeñas cosas. Yo digo y he escuchado decir que la reproducción es la suma de detalles perfectamente hechos. Hay cosas que son perfectibles. Por supuesto, los humanos somos perfectibles. No somos perfectos, pero somos perfectibles. Somos perfectibles en determinadas cosas. Entonces, al hablar de esto de este paciente en particular que tiene 41 años, traer a colación que las pacientes tardías también no deben dejar de lado su deseo de tener hijos. Por supuesto. Ahora, esta paciente tenía 41 años en su momento y le hicimos los exámenes endocrinológicos de fertilidad realmente de día tercero, pues, ¿no? Que se hacen entre el segundo y el cuarto día. Nosotros le decíamos día 3. ¿Okay? Pues, que son FSH, LH, estradiol, hormonas tiroides, etc. ¿Okay? Hormona antimuleriana cuando amerita, obviamente. Y bueno, sorpresivamente estaba dentro de la normalidad para tener una paciente de 41 años, pero lo que sí a la ecografía nos llama la atención que su reserva ovárica no había muchos folículos realmente. Bueno, estaba dentro del promedio, estaba más o menos en unos 10 o 15, que realmente está dentro del promedio. ¿Va? Corrijo eso. ¿Va? Y bueno, comenzamos el estímulo a la brevedad posible, porque sabíamos que el tiempo en este tipo de pacientes apremia. Siempre decimos que no es lo mismo que una paciente de 30 años espere 6 meses que una paciente de 40 años espere 6 meses. No es lo mismo. Porque la reserva ovárica, a partir de los 38, 39 años de edad, da una picada. Va picada siempre. Yo le explico a mis pacientes, pues mira, a partir de los 30 años comienza a disminuir muy levemente, es imperceptible. Pero a partir de los 35, 36 años, las pacientes ya comienzan a notar que les cuesta un poco más quedarse embarazadas. Pero a partir de los 39 aproximadamente, eso hace un clic.
hace un clic y va en picada. Y es impredecible. Hay mujeres que se les agota mucho más rápido su reserva ovárica y otras que no. Y no estamos hablando solo de cantidad, pues no. No estamos hablando de cantidad. Estamos hablando de calidad como tal. ¿Ok? Porque también nos ha tocado pacientes que tienen una buena reserva ovárica, con 42 años, que tienen muchos folículos, sacamos muchos óvulos. Claro, pero hacemos estudios genéticos y algo en reproducción asistida que es muy cierto, es que decimos, uno de los mejores marcadores es la edad. ¿Está bien? La edad no miente, ¿ok? Por más que una mujer esté en buenas condiciones, se alimente bien, haga ejercicio, no tenga sobrepeso, tenga buenos hábitos, etc., está completamente sana, y tiene 45 años, 42 años, eso no quita que sus ovarios tengan también la misma edad. No quita que sus ovarios también vayan envejeciendo. Eso es algo común de la biología. ¿Va? Y cuando vemos a estos pacientes con una baja reserva, tenemos que entender pues que no es una patología, no es una enfermedad. Claro, al menos que llegue antes de tiempo, sí. Pero si no, es algo simplemente de la fisiología natural de la mujer. No sé si quieras aportar algo a eso. Sí, muchas pacientes interpretan que el hecho de estar menstruando quiere decir que se pueden embarazar. Y una paciente puede menstruar hasta los 45, 46, 47 años. Eso es importante de todo en este conversatorio, ¿ya? Es generar conciencia en la comunidad que la reserva ovárica en su momento se va a deteriorar y que comienza a disminuir paulatinamente desde los 30, pero se hace más evidente a partir de los 36, 37, 38 años. De tal forma que no hay que esperar mucho tiempo. Uno de los problemas mayores que tenemos en pacientes que vienen a nuestro centro es que han pasado muchos años. No hay día en que no venga una paciente, una pareja, que ha pasado 6, 8, 10 años intentando tener hijos. ¿Sí? Es la comunidad, el paciente que nos escucha, y este tipo de conversatorio sirve para eso. Una pareja puede intentar entre 6 a 12 meses tener relaciones sexuales, intentando tener hijos y ver si se embaraza. Si no se embaraza, tiene que buscar un ginecólogo especialista en reproducción humana, porque algo está sucediendo. Por supuesto. Y el tiempo pasa y es inclaudicable y después nos vemos abocados a una paciente a hacer otro tratamiento de reproducción asistida con óvulos donados, donde hay un poco más de resistencia. La gente quiere intentarlo con sus propios ovarios. O sea, no esperar mucho tiempo, que es el problema mayor que se tiene. Pues en esta paciente en particular Ahora, fue... esta paciente, cuéntame. Creo que los 3 años. Sí, aproximadamente. Aproximadamente, sí. Ahora, cuéntame una cosa. Nos llegan pacientes con esta edad aproximadamente 40. Nos llegan muchos pacientes de esa edad aproximadamente entre 40 y 42 años. Ahora, pero también nos llegan muchos pacientes de esa edad que nos piden, doctor, yo no me quiero hacer una fecundación in vitro. ¿Qué tal si intentamos con una inseminación artificial? O hacemos relaciones sexuales programadas. ¿Qué les decimos ahí? ¿Qué opinas de eso? Yo les digo que la tasa de embarazo es menor al 5%. De tal manera que su probabilidad de embarazo es muy poca, porque inseminar no es otra cosa que colocar espermatozoides concentrados en el interior del útero. Y si el marido tiene semen normal y ha tenido 5 años teniendo relaciones sexuales, él ha estado inseminando in vivo y no la embaraza. Entonces el problema es mayor. O es la calidad de los óvulos que ya está deteriorada, o es la cantidad, pero no califican a hacer una inseminación. A una paciente de 38, 39, 40 años y ha tenido tanto tiempo de exponerse a un embarazo y no lo ha conseguido, pues la mejor opción es hacer una... Por supuesto. Y no estamos hablando simplemente, bueno, eso es un muy buen punto, lo de la exposición. Si una mujer ha estado expuesta como tal, desde el punto de vista estadístico, ya debería haberse quedado embarazada. Uh-huh. Pero también cabe recalcar que la edad es muy importante, no solo la exposición como tal, porque a lo mejor que es una mujer que comenzó su vida sexual recién tal vez hace un par de años, no lo sabemos. Oye, eso sí lo preguntamos en consulta, obviamente.
Eso es una de las cosas que siempre se debe hacer en el interrogatorio. Qué tan sexualmente activos son a la semana y cuánto tiempo llevan teniendo relaciones sexuales sin protección. Porque no es lo mismo decir al paciente, ok, valorar a un paciente que te diga, llevamos 5 años teniendo relaciones sexuales sin protección, en un promedio de 3 veces por semana. Que el paciente que te diga, ¿sabes qué? Yo llevo 10 años, pero tenemos una vez al mes relaciones sexuales. Entonces, claro, el paciente dice, sí, si se comparan los dos casos, dice, sí, pero el otro tiene 10 años y el otro tiene 5, pues. Pero no funciona así. No solo es tiempo de exposición, sino es también la frecuencia, como tal, y es muy importante. ¿Cuántos pacientes no nos llegan que dicen, sí, doctor, lo que pasa es que mi esposo es militar y viene cada 20 días? Y entonces, en esos días que nosotros tenemos intimidad, tenemos sexo. Si no, no. Sí, pero si a eso le sumas que esa si a eso le suma el factor etario. Claro, y tienen 10 años con ese ritmo, pues ya en 10 años ya se hubiera embarazado también. Claro. A pesar que el marido aparezca un día. Todo eso se valora en conjunto, hay por que supuesto. mirar todo en su conjunto a la paciente con por una supuesto. clínica. ¿Ya? Ahora, entonces. Esta paciente en particular, ya que tiene 41 años de edad. ¿Sí? Así es. Entonces ya nos remitió un médico. Y la paciente ya había intentado 3 años aproximadamente tener relaciones sexuales y no se embaraza, nos buscó, el marido tiene semen normal, se le hace un estudio de semen al marido, que eso lo hacemos nosotros mismos y actualmente lo estamos haciendo automatizado, ya es decir, con inteligencia artificial, ¿ya? Una máquina en particular hace los análisis que tienen una chance de error muy bajo en relación a los humanos. De cualquier manera tenía su estudio de semen normal, ¿ya? 82 millones de espermatozoides. Lo normal es tener entre 15 a 20 millones de espermatozoides por centímetro cúbico. María tenía 82 millones y la movilidad espermática estaba en el 45%. Eso estaba muy bien. Lo normal es tener hasta 32 aproximadamente. ¿Sí? O sea, siempre ha tenido un semen normal. ¿Ya? Le hicimos también un test de fermentación del ADN espermático. ¿Ya? Le hicimos una fermentación test de fermentación del ADN espermático, observamos cómo estaba, todo estaba bien, no habían bacterias en el semen. ¿Ya? Mire, ya habían pasado algunos años, ¿ya? Se casaron en el 2013, Papá Nicolau normales, la paciente, el índice tenía un sobrepeso, pesaba 64 kilos, medía unos 50 y tanto. Tenían sobrepeso. Bueno, a la paciente pues se le explicó, siempre le explicamos a las pacientes en qué consiste el procedimiento, qué es lo que vamos a hacer, la pareja consciente del tratamiento, todo bien. ¿Sí? Se le dio medicación, se le da se le da medicación hormonal durante 8 días. 8 días. Recibió dosis terapéuticas máximas. Dosis terapéuticas máximas, terapéuticas. Esa es otra cosa, doctor, que eso es hormonas. Sí, nosotros los seres humanos estamos llenos de hormonas. Mientras las hormonas, estas hormonas son generadas de las mismas pacientes que producen. Son las hormonas que las mismas pacientes, las mismas mujeres producen a dosis mayores para estimular los ovarios para que en vez de que crezca uno, como dije inicialmente, crezcan más. A pesar de darle la dosis máxima terapéutica, la paciente lo que nos dio fue 5 óvulos. 5. Menos de lo que esperábamos, pero eso es lo que tuvieron. Pero esos 5 óvulos, ahora, ¿cómo se hace para obtener esos óvulos? A la paciente se le da medicación inyectable, se le dio durante 4 días, al 5.º día la vimos, se le hace una ecografía, se observa cuál es el tamaño de los folículos. Los folículos son la casita de los óvulos. Casita de los óvulos. Se hace una ecografía, vimos que ya iban creciendo, le dimos medicina para 2 o 3 días, 3 días más, le hicimos otra ecografía y al día siguiente vimos cómo estaban. Ya se culminó la estimulación con 8 días, se la llevó al quirófano, se la seda, un procedimiento que dura más o menos 15, 20 minutos, por vía vaginal, se obtienen los óvulos, obtuvimos 5 óvulos,
Esos óvulos en el mismo día el marido emite la muestra de semen, los cultivamos, se los pone en contacto óvulos con espermatozoides, ¿sí? Óvulos con espermatozoides. Esos 5 óvulos, pues los 5 fecundaron. Quiere decir que a pesar de que esos eran pocos, la estimulación fue buena, la captación también, y la calidad de los óvulos estaba buena. Pues 5 óvulos de 5 fecundados. ¿Qué quiere decir fecundado? Quiere decir que de los 5 óvulos, a los 5 entraron los espermatozoides. Y esos espermatozoides generaron los cambios propios de lo que es una fecundación. Luego de 2 días más se vieron los embriones cómo estaban, porque ya se produce la división de las células. En 2 células, 4 células, 6 células, 8 células. Al día tercero debe haber más o menos entre 6 a 8 células. Y la paciente en el día tercero tenía un embrión de 8 células grado 1, lo top, muy bonito. Y tenía 4 embriones de 7 células grado 1, muy bonito. Sorprendente para la edad de la paciente, ¿ya? Que hayamos tenido 5 óvulos, 5 fecundados y 5 divididos. Hasta ahí todos estábamos bien. Y luego se siguió cultivando los embriones y luego se hizo la biopsia. Se hizo la biopsia en los 5 embriones. ¿Ya? En los 5 embriones. Pero miren, de esos 5 embriones, 4 embriones eran genéticamente anormales. Y se los veía muy bonitos. Se hizo el estudio genético porque la paciente ya tenía 41 años. De los 5 embriones, 4 embriones genéticamente anormales. Y un embrión genéticamente normal. Y que era femenino, porque también adicionalmente se nos informa la parte genética y también se nos informa sobre el sexo. Pues bueno, ese embrión se lo mantuvo congelado y después de 2 meses, más o menos, 1 mes y medio, 2 meses, la preparamos a la paciente de una manera más sencilla, con unas pastillitas, y se transfirió ese embrión femenino genéticamente normal en una paciente de 41 años. Transferimos a la paciente, se descongela, se cultivan y se transfieren. Los embriones congelados están metidos a menos 196 grados. Y bueno, todo bien, se transfirió. Un blasto genéticamente normal. De ahí voy a hablar un poquito de su embarazo como tal. De su embarazo como tal y se embarazó. Sí. Todos felices y contentos. Todos felices ¿Podrías tú y ampliar un poquito sí. sobre el estudio genético? ¿Ya? Sí, voy a terminar primero, quiero terminar sobre el embarazo, porque realmente para que, como tú decías al principio, el objetivo no es simplemente hacer el tratamiento. Uno de los, por decirlo así, de las dictas del centro, y siempre se los explicamos al paciente, es que el objetivo no es que se quede embarazada, los pacientes se quedan sorprendidos. Que el objetivo va a ser siempre tener un embarazo a término, dentro de la normalidad, sin complicaciones realmente, y tener al final pues una mamá y un nene o nena sana en casa. No una mamá en casa y un niño en la unidad de cuidados intensivos, o viceversa. Ese no es el objetivo. ¿Va? Es ahí cuando decimos, muy bien, ahí hemos culminado y ha sido un éxito como tal nuestra labor. ¿Va? Ahora, la paciente se hace los exámenes de sangre, la beta-HCG en sangre, ¿ok? Que es la hormona del embarazo, para los que nos están viendo y escuchando. Y nos llama la atención que entre la primera beta y la segunda beta no se duplicó. Para que entiendan un poquito, pues, esta hormona del embarazo se hace un control. La primera prueba es a los 13-15 días de la transferencia embrionaria y la segunda prueba es 2 días después.
y esta hormona debe generalmente duplicarse. Hacemos el segundo control, no se duplica. Entonces ya comienzan a sonar un poco las alarmas, pues, ¿no? Porque debería haberse duplicado. ¿Va? Entonces decimos, bueno, vamos a esperar. Paciencia. Esto es de paciencia. Vamos a esperar la primera ecografía, que es una semana después de haber realizado la prueba de embarazo, pues, ¿no? Que correspondería a las 5 semanas de gestación. 5 semanas de embarazo. ¿Okay? Entonces, bueno, hacemos la primera ecografía y se ve un saco gestacional con su vesícula vitelina, con las estructuras que deberíamos observar. ¿Okay? Ahora la citamos dentro de 2 semanas, porque dentro de 2 semanas obviamente ya tenemos que escuchar y ver latidos cardíacos. Excepcionalmente se las ve a las 5 semanas. Por ahí se puede ver un esbozo a veces, pero no siempre. ¿Va? Y escuchamos latido cardíaco a las 7 semanas con 4 días. ¿Va? Y vemos un pequeño desprendimiento también, que bueno, que correspondía más o menos a un 30%. La paciente no, por suerte la señora no estaba con síntomas, no estaba sangrando, no estaba con molestias ni nada por el estilo. Y eso nos dio cierta tranquilidad. Le dimos cierta medicación y le dimos reposo y la volvimos a citar en 2 semanas más, pues, ¿no? Luego de las 2 semanas más, pues ese pequeño desprendimiento o ese pequeño hematoma se había reabsorbido completamente, había desaparecido. La paciente estaba 100 sobre 100 y le dimos de alta. Le dimos alta porque quiero decir que la paciente regresa a su médico, a su ginecólogo de referencia. ¿A quién lo llamamos o le mandamos un informe sobre la situación actual de la paciente, claro, que lo se ha hecho? Y bueno. Exactamente, eso es muy importante, pues eso es política del centro, regresar a los pacientes que nos refieren otros médicos. Y bueno, luego ya pues pasaron los meses y nació realmente pues una nena hermosa de casi 3 kilos a las 39 semanas y tenemos un final feliz. Eso es lo importante, en realidad, el llegar a esos términos es una satisfacción enorme y es una realidad. Eso creo que es uno de los mensajes finales. No hay que claudicar. A veces noto pacientes que naturalmente vienen con mucha depresión, con mucha angustia, con mucha preocupación, con mucho agotamiento emocional, ¿ya? Porque no es solamente que se pierde dinero, también tiempo, dinero, ilusiones, que yo les digo, ¿ya? Y eso no son recuperables, no podemos comprar. Entonces se necesita un poco de comunicación con los pacientes y saber que la medicina reproductiva le genera al paciente más que esperanza solamente, sino también realidades, ¿no? Haciendo las cosas, esto es posible en nuestro medio, hacer un estudio genético. Nosotros tenemos un láser, ¿ya?, con el que hacemos los estudios genéticos, envían las muestras, tenemos personal capacitado, y eso es una ventaja. Yo me siento muy satisfecho y contento de ofrecer tecnología a la comunidad, y más aún cuando cuento con el apoyo tuyo, que ha venido a rebosar, a retomar, a robustecer, ¿ya?, en nuestro centro, en nuestra unidad. Y con este tipo de participaciones nos permiten llegar hacia mucha gente y saber que tenemos aquí un grupo de médicos muy sólidamente formados que le daremos la opción de poder cumplir uno de esos sueños. Y esto es un final feliz. Nos alegra muchísimo esa niña cuando nos viene a visitar. Por supuesto. Bueno, entonces para culminar como tal este primer capítulo, simplemente pues para desplayarme un poquito en lo que es el PGT, esta paciente fue una fecundación in vitro con estudios genéticos de embriones, en el que la indicación fue la edad. La edad materna o la edad paterna avanzada es
las indicaciones principales del estudio genético. Hay otras indicaciones que ya los dijimos al principio, algunas de ellas. Y eso, entender por qué influye tanto la edad, porque a partir de, sobre todo, desde el punto de vista estadístico médico, pues no, porque tampoco es que es una ley como tal, ¿va? Pero generalmente a partir de los 38 y 39 años de edad, disminuye la calidad de los óvulos, ¿va? Desde el punto de vista genético. Si disminuye la calidad de los óvulos genéticamente, pues se producen embriones genéticamente que no son aptos para desarrollar un embarazo, una criatura sana, o no se desarrolla en lo absoluto como tal. Entonces, por eso, en este grupo de pacientes, de manera espontánea, se embarazan mucho menos, abortan mucho más, ¿ok? Y tienen una mayor probabilidad de tener niños con algún tipo de enfermedades, como trisomías. Una de las trisomías, para que se ubiquen un poquito los radioescuchas, pues una de las trisomías más conocidas es la trisomía 21, que es el síndrome de Down como tal. Pero no es que solo detecta eso, detecta muchas cosas más también, ¿no? Entonces, claro, y si es un paciente, por ejemplo, un caballero tiene su esposa tal vez de 30 años y él tiene 60, pues hay que hacerle un estudio genético también, porque es un factor de edad paterna. La edad también le pasa factura a los hombres, aunque no lo crean. Que menos, efectivamente, sí, la naturaleza, por decirlo así, yo creo que ha sido entre sabia y cruel, puede ser. Hay cosas que no están fuera de nuestro entendimiento todavía, obviamente. Pero claro, un hombre de 70 años puede tener hijos todavía, ¿va? Porque tiene una fábrica, que son los testículos que producen espermatozoides. Y claro, yo la comparo con una fotocopiadora, ¿va? Cuando la compras, cuando está nueva, saca copias excelentes. Cuando después de 20 años sigue sacando copias, ya malas, pero por ahí salen unas cuantas que bien. Y esas son las que producen un embarazo. Bueno, desde el ¿Va? principio esa fotocopiadora, de 100 copias que hace, 4 son buenas. Así es. Así tengan 20 años. Así es. Así Tampoco es. que somos Tampoco. una... Somos una Claro, fábrica. o sea, yo siempre digo eso, que los hombres, las mujeres para mí están en una escala un poco superior. ¿Sí? No, definitivamente. Y por eso es que... Hay muchos factores, no solo los biológicos, por en supuesto. la vida diaria nomás. Definitivamente. Va. Y cabe recalcar que un óvulo joven, estamos hablando por debajo de los 35 años, tiene esta capacidad espectacular de arreglar, por decirlo así, de arreglar estos errores con los que vienen los espermatozoides fallosos. Venimos fallosos de fábrica. Nos vienen ayudando desde el inicio las mujeres a los hombres, nos vienen apoyando, pues, ¿no? Entonces, eso es por eso es la importancia de hacer el estudio genético. Ahora, si un paciente desea hacerse un estudio genético sin que no tenga una indicación médica, se la puede hacer. Es la famosa que nosotros le denominamos una indicación de causa social. La paciente de 30 años con su esposo que tiene una edad similar, no hay una indicación médica, a la historia clínica no llama la atención absolutamente nada, pero ellos desean hacerse un estudio genético simplemente porque quieren asegurar, si quieren, quieren estar más tranquilos, dormir más tranquilos, y se les hace el estudio genético. No habría una indicación, pero se lo podría hacer igual, pues, ¿no? Y bueno, últimas palabras, Doc. Ciertamente llegará el momento. De hecho, la genética tiene avances espectaculares. Yo recuerdo que serán unos 10 años, 8 o 10 años, los estudios genéticos eran extremadamente caros. Ahora bajan en un 50% y van a seguir bajando porque hay más centros, más laboratorios de genética. Ya llegará el momento en que haya las facilidades para poder hacer a todas las pacientes, independientemente de su edad, estudios genéticos. Se abatarán los costos, se simplificarán los procedimientos y podamos hacer un estudio genético a todos los pacientes. Pero es una realidad en nuestro medio, en nuestro centro, hacer procedimientos de reproducción asistida con estudio genético preimplantacional para optimizar la tasa de embarazo y para obtener un niño sano vinculado con la edad. Ya en otra ocasión podremos hablar después de... Sí. Tenemos unos casos muy interesantes de que sí los tengo ahí en la lista de espera. Muy bien. Hay unos
de pacientes que tienen antecedentes ya con niños que han nacido con algún tipo de enfermedad como tal, y les hemos hecho estudios genéticos, hemos detectado la patología, la mutación como tal, y se han podido generar embriones que no vengan con esa mutación, y hemos tenido finales felices también. Claro. Entonces, pero bueno, eso ya es un estudio genético muy similar, pero enfocado a mutaciones muy específicas como tal, ¿no? Eso es importante saber, que aquello que suena a veces o que se ve, ¿ya? Algo como esotérico, inalcanzable, tenemos la responsabilidad, la obligación de conocer, asimilar y traspolar esa información, ese conocimiento, esa tecnología a la comunidad. La comunidad tiene que saberlo. Este tipo de redes sociales que no habían hace 20, 25 años, ahora permite decirle al paciente, mira, esto es lo que la medicina reproductiva nuestra hace, esto es lo que nosotros hacemos y estas son las ventajas que tiene en todos los órdenes. Ahora hemos hablado de un punto en particular, ¿ya? Las ventajas del estudio genético preimplantacional en mujeres tardías, mujeres que buscan reproducción después de los 38, 39 años. Es una realidad en nuestro medio, se puede hacer. De tal forma que esto es tan dinámico que ha servido para poder iniciar un proceso periódico de comunicación a través de estas vías con la comunidad, algo que no se difumine. Yo hago una invitación a ti que tengo tanta motivación, y también a nuestro coordinador de relaciones públicas y de medios y de marketing, que nos permita eso, que se mantenga la periodicidad, ¿ya?, en tratar este tipo de asuntos que son de tanta trascendencia e importancia para nuestra comunidad. Muchas gracias por la atención. Pues, muchísimas gracias, Doc. No te lo olvides, su papá. Sé que era un hombre muy ocupado, pero gracias por darte el tiempo de hablar de estos temas de gran interés. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes. Por favor, si les gustó este podcast, por favor, compártanlo con sus conocidos. Realmente es una gran ventaja en este tiempo en que nos encontramos de este boom tecnológico como tal, ¿ok? Y poder estar conectados de esta manera, pues, ¿no? Y compartir este tema con la comunidad, ¿ok? Así que muchísimas gracias, de verdad, eternamente agradecidos en este primer capítulo. Esperamos poder seguir haciendo, y vamos a seguir haciéndolos, y vamos compartiendo temas mucho más interesantes de este podcast Hablemos de Fertilidad. Mi nombre es Pedro Pablo Valdivieso y ha sido un gusto compartir el día de hoy con ustedes. Hasta luego, hasta la próxima. Chao, chao.